Hola, buenas tardes, mi nombre es Juanita y junto con mi compañera Sara les vamos a exponer nuestro trabajo final de la materia de Teoría de la Geografía Contemporánea. La revista que nos correspondió fue Investigaciones Geográficas. Es una revista adscrita al Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es una revista que publica desde 1969 y tiene una temporalidad cuatrimestral en la que por número suelen publicar alrededor de 9 artículos. Son artículos que van por diferentes temáticas de la geografía, incluyendo, que son los más comunes, en los que analizamos la geografía urbana, la geografía ambiental y la geografía física. Dentro del análisis bibliométrico que nosotras realizamos, encontramos que alrededor del 77% de los artículos que nos correspondió leer tienen de país de origen México, es decir, que la investigación se centra en México. Luego hay un 3% que es de Argentina y otro porcentaje pequeño que es de artículos de Colombia. Digamos que esos son los tres principales países, pero pues vemos una predominancia muy fuerte en las investigaciones en México. De la misma manera, consideramos que hay ciertas temáticas que se desarrollan en las metodologías que se suelen repetir en los diferentes artículos que analizamos bibliométricamente. Los más destacados son el análisis de cobertura mediante índices como el NDVI o el EBI. También hay mucho tema acerca del SIC y por último hay mucho tema acerca de la intersección entre lo urbano-rural, lo urbano-naturaleza y lo rural-naturaleza. Listo. Luego para el análisis de las 10 lecturas que entre Sara y yo realizamos, nosotras elegimos estos 10 artículos bajo un criterio de campo. Después de hacer el análisis bibliométrico nos dimos cuenta que, como lo dice Sara, habían muchos artículos relacionados con geografía urbana, entonces nosotras elegimos leer 10 de esos artículos que estuvieran relacionados con la geografía urbana, los 10 artículos que se adscribieran dentro de la geografía urbana. Siendo así, los artículos, algunos de los artículos, los que me correspondió leer a mí, digamos que hacían parte de unas dinámicas dentro de la geografía urbana bastante particulares. Unos se centraban como un poco más, como dice Sara, como en el análisis de coberturas, otro sobre las islas de calor, otro hablaba de la experiencia que tuvo un geógrafo mexicano, Ernesto Jarregui, dentro de la enseñanza de la geografía, con énfasis en la geografía urbana. Entonces, como de manera general, podemos como entender cómo la mayoría de estos artículos nos podían arrojar conceptos importantes. Por ejemplo, los artículos que yo leí hablaban de conceptos como el territorio, conceptos como la sostenibilidad, que era súper importante, y pues estos dos conceptos fueron los que nosotras desarrollamos dentro de nuestro análisis. Encontramos, por ejemplo, que el concepto de sostenibilidad es súper interesante, sobre todo en temas de geografía urbana, cuando se habla, por ejemplo, de la sostenibilidad urbana. Hablan entonces también que una leyendo todos los artículos se da cuenta que la sostenibilidad no tiene como una definición puntual, porque habían como algunos artículos que la definían más como un modo, o sea, como una metodología para poder llegar a tener una ciudad sostenible, y otros artículos que la hablaban más como desde lo simbólico, como para poder darle un significado realmente a esos elementos urbanos pues que hay en las ciudades. Por otra parte, también en los artículos que pudimos leer, encontramos una gran predominancia también en el análisis de lo que tiene que ver con la geografía y la naturaleza, y cómo esta dicotomía, al cruzarse, ciertamente sale como resultado un montón de problemáticas que son analizadas geográficamente en los diferentes lugares. Como ya lo habíamos dicho, y pues como lo dijo mi compañera, hay un tema muy interesante y es el tema de las olas de calor en lo urbano, justamente. Entonces aquí hablamos de cómo las dinámicas que de alguna u otra manera solían ser parte de lo no urbano pasan a ser del urbano en consecuencia al crecimiento de las grandes ciudades. También nos parece muy interesante saber cómo las ciudades no solo son un agente que está simplemente construido, sino que también es vivido, y que también de la misma manera las personas como la naturaleza transforman lo que conocemos como lo urbano.
Eso nos parece muy interesante y también nos da de alguna u otra manera una visión muy general acerca de cómo analizar esas problemáticas en los diferentes campos de la geografía o con qué técnicas podemos realizarlos. Nos pareció también muy interesante el tema del análisis de coberturas, puesto que el análisis de coberturas es muy situado en las diferentes cosas que queremos observar o no de las imágenes satelitales, y fue lo que vimos en los diferentes artículos. Fue de alguna u otra manera la muestra de cómo cada imagen satelital nos puede dar un mensaje o nos puede dar una conclusión acerca de determinada problemática en específico. Por ejemplo, tenemos los índices del NDVI, que nos van a permitir analizar no solo la cobertura vegetal, sino de alguna u otra manera también la deforestación que hay en las mismas. Otra fundamental fue LEVI, que LEVI nos va a contribuir de manera muy importante al análisis de lo que tiene que ver con el agua, pues el agua resulta ser muy importante en cuestiones del urbano, porque el manejo de la misma y su uso resulta en el fracaso o el no fracaso de lo que conocemos como el urbano. Ya por último, el análisis que nosotros realizamos de las sesiones que realizamos pues en clase durante el curso y las lecturas que hicimos se centraron sobre todo en esta sesión que tuvimos sobre postestructuralismo. Pues encontramos que las lecturas de David Harvey tenían como una estrecha relación con estos temas urbanos, sobre todo pues cuando uno hace esas lecturas reconoce, como lo había dicho antes, como que estos conceptos asociados a la ciudad no tienen como una sola definición, ¿sí? Que están como atravesados como por las cotidianidades que atraviesan la ciudad también. Entonces, como desde ese pensamiento postestructuralista y lo que decía Harvey, pues vemos que también hace parte de cómo se construye la ciudad. Entonces, por ejemplo, algunas lecturas también hablaban de el derecho a la ciudad y cómo esas cosas puntuales podían influir como en, decía la lectura, el desarrollo de la misma. Creemos como que esa parte es importante, pues también David Harvey, pues desde ciertas perspectivas puede aportar como cosas interesantes al estudio de las ciudades. Digamos que no es como que nosotras lo compartamos del todo, pero dentro del análisis que hicimos, esta sesión de postestructuralismo pues fue como súper valiosa para poder entender como esas particularidades de la ciudad. Por otra parte, también tenemos el artículo realizado por la profesora Astrid Ulloa, que es acerca de las geografías desestabilizadoras. Es un artículo muy interesante y muy urgente para las temáticas que hoy en día quejan a la geografía, pues nos parece que no solo el análisis debe centrarse en lo físico, sino que también en las personas que lo habitan y en cómo las personas que lo habitan contienen en sí mismas cosmogonías y ontologías diferentes, y que de alguna u otra manera la geografía lo que ha hecho en cuestión de los mapas es como querer aminorar toda una situación que tiene muchos contextos y matices que van desde lo cultural, lo económico, lo social, lo político, a un mapa. Y eso nos parece muy interesante, el texto de la profe Astrid, pues nos permite también ver cómo no solo es una realidad física, cómo no solo es un análisis de coberturas, sino que también es un análisis de las personas mismas que habitan el lugar, de cómo sus prácticas, sus costumbres, su misma cultura modifica de alguna u otra manera el espacio donde habitan. La profesora Astrid hablaba acerca de las geografías feministas, las geografías negras, las geografías indígenas, y de cómo todo esto, pues anclado con lo que habla mi compañera acerca del postestructuralismo y de lo postcolonial. Sí, entonces digamos que dentro del análisis relacionado como a estas tendencias como postcoloniales, pues encontramos que hay algo que la geografía urbana también puede apropiarse de los análisis postcoloniales que tiene la disciplina geográfica. Tal vez creemos, y fue como alguna de las preguntas que nos realizamos en el trabajo, que la geografía urbana debería tomar más aportes de esas corrientes postcoloniales, pues dentro del desarrollo como moderno de las ciudades, y nosotras poníamos de ejemplo pues como a Bogotá, tal vez está tomando como el rumbo equivocado.
Y pues como el profe nos pedía, no, espera, ¿ya fueron 10 minutos?